Hola, perdona, ¿te encuentras bien? Sí, estamos de mudanza y se me ha caído una lámpara encima, pero es él está un poco mareado. Sí. Es una muy exagerada. No estoy bien, de verdad, ya se me ha pasado. Vale, Vero, ¿puedes venir? ¿Te puedes encargar de ella? Sí. ¿Sí? Vale. Pues Alejo, cuéntame qué ha pasado. Nada, he cogido la lámpara, se la iba a pasar a Alba. En ese momento me he mareado y le ha caído a Alba la lámpara sobre el pie. Vale, pero ¿tienes sensación de mareo constante ahora? No, sí, solo cuando giro la cabeza. Vale, bueno, vamos a ver. Mira un punto fijo, no hay inflamación ni tapones, ¿eh? Bueno, ¿Te duele? un pequeño ruido sí que tengo. Vale, ¿y algún síntoma más que debas saber? ¿Tienes tu móvil? Sí. ¿Me lo dejas un minuto para llamar a Sofía? No, por lo menos que sepa dónde estamos y qué ha pasado, para que no se preocupe. No le va a molar nada que le llames desde mi teléfono. Ya sabes que no me traga, bastante mal lleva ya que te está ayudando con la mudanza. Alba, que no va a pasar nada. Valentina ha venido a la consulta de la doctora Ortega para que le comente los resultados de un electrocardiograma de esfuerzo que le hizo unos días atrás. El dolor por el que viniste y que sientes en el pecho es una angina de pecho estable. Una angina de pecho, pero no soy muy joven para tenerla. Sí, pero presentas una serie de factores que te predisponen a ello, como que fumas, eres hipertensa y llevas una vida sedentaria. Vaya, pensaba que era por el estrés. Es verdad que las situaciones de estrés y el esfuerzo físico pueden desencadenar la angina, pero la opresión que tú sientes en el pecho no es por estar estresada, sino porque la circulación de la sangre que llega a tu corazón no es como debería de ser. ¿Y voy a tener que dejar de trabajar? No, pero sí reducir el estrés que tienes. Pues vaya, ahora con lo del ascenso y tal, creo que va a ser bastante complicado, ¿eh? Bueno, mira, esto es un folleto que es importante que leas, ¿vale? Aquí vienen todos los alimentos que deberías comer. Y en qué tandas, aquí lo tienes. Míralo. Si tienes alguna duda, te pones en contacto con nosotros, pero yo creo que está bien explicado. Vale. El tabaco, ni tocarlo. Ya me lo ha dicho la doctora Ortega, no voy a volver a fumar, eso lo tengo muy claro. Y lo mismo pasa con el alcohol. Sí. Que tampoco, ni alcohol ni tabaco. Y lo de los alimentos, importante. ¿Vale? Vale. El vértigo posicional se produce porque hay unos pequeños cristalitos en el oído interno que en tu caso están descolocados y estos son los que se ocupan del equilibrio. Pero no te preocupes excesivamente porque hay una serie de ejercicios con los que te vas a recuperar. ¿Vale? Sí. Hola, buenas. Hola, adelante. ¿Qué te pasa, cariño? Nada, tengo vértigo. Pero no de irse a vivir contigo, ¿eh? Estás muy solicitado tú, ¿no? Bueno, yo me voy, que somos muchos aquí. Vale. Hola, Valentina. ¿Vienes a algún control de la presión arterial? No, es que he dormido fatal. Tengo temblor en las manos, estoy con mareos y me he despertado con la cara adormecida, toda esta parte de la cara. Vale. Tienes taquicardia. Te voy a pedir una analítica para intentar averiguar qué te está pasando. Y te voy a repetir el electro porque, no sé, a ver si estuviera todo generado por tu estado de ansiedad. ¿Estás bien? No, me encuentro muy mal. ¿Que te encuentras muy mal? ¿Por Sí, qué? porque me estoy mareando un montón. Vale, te estás mareando. Respira lentamente, profundamente, coge el aire. Despacio, mírame, Valentina, en serio. Lentamente, ¿vale? Tranquila. Valentina. Valentina. Hola, Alejo. ¿Qué tal? Es que no puedo andar bien, tengo muchísimo vértigo. Vale, ya te veo. Una silla, por favor, rápido. Espérate un momento, que te sentamos aquí. Voy a avisar a un neurólogo, ¿de acuerdo? A ver, cuidado. Ahí está. Los pies. ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿cómo está? Pues nada, he estado haciendo los ejercicios que me habéis mandado para casa y yo sigo igual. Bueno, igual no, peor. Sigo con el vértigo, la sordera, tengo náuseas, me duele la cabeza, el cuello, me voy hacia un lado cuando camino. Muy bien, pues incorpórese, por favor. Vamos a explorar el equilibrio. Ay, cuidado. Bien. Pies juntos, brazos a los lados, cierre los ojos. Ya los puedo abrir. ¿Nota alguna sensación de hormigueo en alguna parte del cuerpo? Sí, pero es solamente en la parte izquierda. ¿Pero entonces no es vértigo lo que tiene? Sí, el diagnóstico de vértigo que hicieron Tacaret y el otorrino es correcto. Lo que pasa es que tenemos que saber qué es lo que lo origina porque parece que con el tiempo está provocando más síntomas. Valentina, ¿tienes algo que contarme? No sé a qué te refieres. Los análisis revelan anfetaminas en la orina. Es que no he tenido más remedio que tomármelas.
Las consumo porque la primera semana de mi ascenso, pues, no podía con el ritmo de trabajo. De hecho, es que mi agencia tiene clientes en Asia y hay un desfase de horario y tengo que estar casi 24 horas despierta. ¿Hace mucho tiempo que consumes? No. Muy bien, pues ya tenemos los resultados de la resonancia. Viéndola y cotejándola con los signos y síntomas vistos en la exploración, que además indican un crecimiento lento, lo que suponemos es que padece un hemangioblastoma quístico. Esto es un tumor benigno que se origina en las células de los capilares cerebrales. Suponemos, ¿pero qué suponemos? Pues quiere decir que hasta que analicemos una muestra no lo sabremos con certeza. El tumor es benigno, ¿de acuerdo? Pero por la posición en la que está en la unión bulbomedular lo está comprimiendo y es muy peligroso. Así que vamos a tener que extirparlo mediante una craneotomía. ¿Que todo va a salir bien? Me gustaría no tener miedo, pero me van a extirpar un tumor cerebral. ¿Y si algo sale mal y me quedo tonto? No te vas a quedar tonto. El médico que te va a operar es muy bueno. Lo he mirado por internet. Siempre traen pollona. Si estuviese lo aquí ahora mismo, nos iríamos los tres a tomar unas cañas para descensarnos. No entiendo dónde se ha ido. No contesta ni el teléfono. Alejo, la culpa es mía. Le dije que se fuera. Es que no puedo soportar que esté siempre entre nosotros dos. Sofía, ya hemos hablado de esto un millón de veces. Alba es mi colega del alma, nada más. Piensa en ella como si fuera un tío. La verdad que no soy adicta a las anfetas, ni siquiera me gustan. Lo que pasa es que el día dura 24 horas y ojalá durara 48, porque es que no me da. Y por eso las tomo. Así que mi problema no tiene solución. Me ha dicho la doctora Ortega que eres publicista, ¿no? Sí. Además ahora estamos trabajando con una empresa asiática y por ese desfase de horarios, pues las videoconferencias son de madrugada, así que... ¿Y qué pasa si un día no coges una? Pues que volvería a mi antiguo puesto de trabajo. ¿Y no te gustaba tu antiguo puesto de trabajo? Sí, pero... no sé. ¿No te llegaba para vivir? Bueno, que no me apetece mucho hablar ahora de esto. Estoy un poco cansada y no... Otro día, ¿vale? Vale. No te preocupes. Descansa. Vale, gracias. Todo va a ir bien, ¿eh? Tú tranquilo. Nos vemos después. ¿Vale? ¡Un momento! ¡Un momento! Por poco no llego. Había muchísimo tráfico. Me debes unas cañitas. No creas que con esto te vas a librar. Vamos. Venga, tú tranquilo. ¿Vale? Bueno, la operación ha ido bien, ¿eh? Y la biopsia nos ha confirmado que efectivamente era un hemangioblastoma. Y ya se terminó el vértigo, el dolor de cabeza y el andar raro por la calle. Pues sí, en principio sí. Tenemos que ver cómo va progresando, pero yo creo que en un par de meses o algo así ya estará prácticamente normal. Cariño, qué pena. La mudanza la vas a tener que terminar tú solita. Qué morro, ¿no? ¿Quieren saber algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No. Muy bien, pues seguiré con la ronda. Muchas gracias. Yo también me voy, ¿vale? Voy a cambiar el ticket del parque. Luego vuelvo. Yo, ya que todo ha salido bien, también me despido. Tú también te vas. Sí. Os voy a dejar vivir vuestra vida en paz. Si es por Sofía, yo lo he entendido todo. No. No es por Sofía. Es por mí. Me duele no poder tener nada contigo. Para mí lo que pasó hace un tiempo sí fue importante. Alba, yo pensaba que eso ya estaba claro. Tú sabes que yo quiero muchísimo a Sofía. Ya lo sé. Soy muy feliz con ella, ¿vale? Quizás algún día, cuando pase un tiempo, nos podemos tomar esas cañitas que me debes.